Psicólogos comprobaron algo muy curioso estudiando a los soldados en combate en la Segunda Guerra Mundial. Ellos lograron establecer que después de 60 días de combate intenso, que difiere mucho de lo que hemos visto en las películas en Hollywood, realmente el combate, el estar en la línea de fuego, a los soldados los afecta emocionalmente a tal punto que en un momento sienten que pierden su alma, pierden su espíritu. Después de 60 días en combate continuo, los soldados de infantería, los que se conocen en algunos de los países como los soldados de tierra, literalmente se sentían emocionalmente muertos. Sin embargo, los pilotos de combate, o sea, la fuerza aérea, no los de tierra, no los de infantería, tenían otro tipo de calma, a pesar de estar, por ejemplo, los mismos 60 días en combate, aunque la tasa de mortalidad de los pilotos aéreos es mucho más alta, o era mucho más alta que los de infantería. O sea, un piloto aéreo, el 90%, 93% de ellos, para ser exactos, morían en batalla. Eran bombardeados también sus aviones. Sin embargo, aunque, insisto, la tasa de mortalidad de la Fuerza Aérea, de los pilotos en combate, era más alta que los de infantería, los que piloteaban aviones sentían más ánimo, le sentían que salían, no digo con gozo, con felicidad, porque una guerra no produce eso, pero sentían energía al ir a cumplir su misión cada mañana, a diferencia de los de infantería que, insisto, estaban emocionalmente muertos. Eso, asombrosamente, la Fuerza Aérea tenía mayor ánimo. ¿Cuál era la diferencia? Arribaron los psicólogos que los pilotos tenían en su mano un acelerador. Sentían que de algún modo ellos decidían su destino. Por el contrario, los soldados de infantería podían matarlos fácilmente, tal vez estaban corriendo, parados, platicando en un momento pensando que no hay ataques y les caía una bomba de golpe y terminaba con sus vidas. Entonces se sentían indefensos. La fórmula es sencilla. La percepción de tener control produce calma. Cuando vemos que hay situaciones que no podemos controlar. Ahora, no necesitamos una guerra para probar esto, para saber que la falta de control origina temor. Por ejemplo, una congestión de tránsito nos hace dar cuenta que no tenemos el control. Un grupo de investigadores alemanes arribó a la conclusión que un embotellamiento triplica las posibilidades de un ataque cardíaco, así que cuídate que estamos en Los Ángeles. Y yo titulé este mensaje justamente descontrol, que es la palabra que usamos los padres cuando le decimos a los hijos: esto es un descontrol, pórtense bien, cuando todo el mundo habla a la vez, o tiran las cosas, o es un tiradero la casa. Pero descontrol tiene que ver con la falta de control, es lo que más nos preocupa. Y hay personas aquí esta mañana que están viviendo situaciones incontrolables desde tu punto de vista. No puedes controlar una enfermedad, aunque la puedes diagnosticar, aunque puedes tener una terapia a tu patología o un medicamento, aún así sientes que hay cosas, células, sangre, cosas que están fuera de tu control y uno no puede controlarlo todo y ahí es cuando nos estresamos. Pero uno no puede abordar un avión con paracaídas, ir a un restaurante y llevarte tus propios utensilios cubiertos limpios para no contaminarte, no salir de tu casa sin una máscara antigás, no entregar el corazón por miedo a que te lo rompan. Uno no puede vivir pensando que si controlas aquello a lo que le temes te va a ir bien, porque aún así ese pseudo control es un impostor cruel. Alguien puede querer tener el control de su vida financiera y acumular millones en el banco, bajo el colchón o en una caja fuerte, y un día la casa se le incendia, no tenía seguro y lo pierde todo, o lo asaltan o lo pierden una enfermedad. Puede haber un fanático de la salud. Hay gente que dice: yo voy a controlar mi salud para no enfermarme, y vive comiendo nueces como las ardillas y vegetales como las vacas, y sin embargo un día le diagnostican cáncer. Y dice: pero si yo estaba comiendo y viviendo sano. Sí, pero hay cosas que van a exceder a tu y a mi control. Un ermitaño puede vivir aislado de todo contacto humano y sin embargo tener insomnio e intranquilidad. Mientras más la gente intentemos controlar el mundo, más nos vamos a percatar que no podemos. La vida se nos va a convertir en un ciclo de ansiedad, fracaso, estrés, ansiedad,
fracaso, estrés, ansiedad, fracaso, estrés. Es un círculo, una espiral descendente. No podemos tomar el control porque el control no nos corresponde. No fuimos creados para controlar. Sin embargo, el control es lo que nos llena de estrés. En una pareja, lo que termina dañando la relación es el control, el querer controlar al otro. Y decimos, no, pero yo tengo derecho porque soy el esposo o soy la esposa. Pero cuando el deseo de ceder, que es algo que hacemos adrede, cedo porque amo, se cambia por el control, entonces nos ponemos estresados. Me están controlando, o lo que es peor, no puedo controlar. No podemos controlar a los hijos, los podemos educar, los podemos guiar por el buen camino, pero hay un momento que no los vas a poder controlar en el sentido práctico de la palabra. Puedes colocarles un microchip en el celular, puedes saber dónde está, pero hay cosas que te van a exceder a tu control en cierto momento de la vida y no necesariamente cuando tu hijo sea mayor de edad. Tú puedes supervisarlo, protegerlo, contenerlo, jamás controlarlo, no se puede controlar. He visto el estrés que algunos pastores tienen por querer controlar a sus miembros, a sus líderes. Controlar qué hacen, cómo se visten, con quién se acuestan, qué toman, con qué brindan. No se puede. Entonces viven enfermos de control. Yo digo, ¿quién se enferma más? ¿El controlado o el controlador? Para mí el controlador. Es como un carcelero que no se puede mover porque tiene miedo que el preso se le escape. Entonces creo que a veces nos ponemos ciertamente en guardias de seguridad de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de las personas que nos rodean y estamos obsesionados por el control, por querer saber que todo va a estar bien, porque creemos que eso va a devenir en tener paz, en hacernos sentir bien. Sin embargo, la Biblia tiene una idea mejor. En lugar de buscar el control absoluto, nos enseña a renunciar a él. Literalmente, Dios no te dice, vamos a compartir el control de tu vida. No te dice, 10% es para ti, el 90% es para mí o al revés. Dios te dice, tienes que renunciar al control y depender de mí. Tienes que confiar en mí, en que tu vida va a estar bien, en que el maná diario se te dio para hoy. Mañana no te preocupes, bástate hoy con el afán de hoy. Bastante preocupación tienes por las 12 horas del día de hoy como para preocuparte de mañana. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahí es cuando entendemos la soberanía de Dios en el tratamiento de nuestras preocupaciones. Porque muchas veces la preocupación no es otra cosa que consecuencia de nuestra percepción del caos, de no tener control. Y si creemos que en la vida somos víctimas de fuerzas invisibles, de aleatorias, de cosas que nos podrían pasar, vamos a vivir preocupados. La vida para un hijo de Dios no es algo aleatorio, una tómbola, a ver lo que te toca, no es suerte. Dios ya tuvo pensamientos de bien para ti y no de mal, te va a ir bien. ¿Alguien lo cree? ¿Sí o no? Entonces no es suerte. Dios ya predestinó lo que iba a ocurrir. Esto no aleja de ti el libre albedrío. Tú y yo hacemos con la vida lo que queremos y pagamos consecuencias por lo que hacemos, pero tampoco es suerte. Uno paga las consecuencias de lo que hace. Sales a matar a alguien y seguramente vas a ir a la cárcel. Ahorcas a la suegra, va a tener un momento de felicidad, pero vas a ir a la cárcel. Miren, la respuesta de Dios para los tiempos difíciles, sin control, siempre ha sido la misma. Quiero que escuches esta frase. Si eres una adicta o adicto al control y dice, hay cosas que cuando no puedo saber lo que va a pasar me lleno de ansiedad. Esta es la palabra que quiero regalarte. Hay un trono en los cielos que sigue estando ocupado. Dios todavía controla lo que te sucede. Alguien dice amén. Hay un trono que está ocupado. Ese no es una licencia poética, Es literalmente lo que Dios le dice al profeta Isaías en un mensaje. Durante el siglo XIII, antes de Cristo, disfrutaba todo Judá de un periodo de paz relativa porque había un rey llamado Usías. Este rey le había dado estabilidad gubernamental a Judá. Usías distaba mucho de ser un rey perfecto, pero en un monarca que, si ustedes leen la historia conmigo, mantuvo a los enemigos a raya y por el lapso de 52 años
mantuvo esa frágil ciudadanía libre por lo menos de ataques. Nadie atacó a Judá durante 52 años porque este rey Usías era un gran estadista. Sabía negociar cuando había que negociar, sabía amenazar cuando había que amenazar a los pueblos enemigos. Pero un día muere Usías, muere el rey. Y entonces Isaías, el profeta, que había vivido durante el tiempo gubernamental de Usías, es lógico que tiene razones para preocuparse. 52 años de paz, muere el rey que de alguna forma había provocado esa paz, e Isaías se pregunta, ¿qué va a pasar que ahora el rey Usías no está en el trono? Como nos preguntamos muchas veces, ¿qué va a pasar ahora que perdí el empleo? Tú dices, Dante, yo no es que sea adicto al control, es que no tengo empleo. ¿Qué va a pasar? Sí, perdiste el control, porque antes tenías empleo, te entraba dinero y decías, con esto pago esto. Cuando no tienes dinero, pierdes el control. Entonces, como Isaías, tú dices, ¿qué me va a pasar ahora que estoy enfermo y no tengo seguro médico? ¿Qué me va a pasar ahora que me negaron los papeles de la residencia? ¿Qué me va a pasar ahora que me abandonaron? Que no fui correspondido en el amor, que destrozaron mi corazón. Es pérdida de control lo que te lleva a una segunda estación llamada ansiedad. Isaías dice, ¿qué va a pasar ahora que Judá ya no está en el trono? Y entonces recibe este mensaje. Es el mismo que Dios te da esta mañana. ¿Estás listo para recibirlo, sí o no? En el año que murió el rey Usías, ahí nos ubican tiempo y espacio, murió el rey Usías. Yo vi al Señor, dice el profeta, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo, otra que una novia. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria. Ahora, el trono de Usías estaba vacío, pero el trono de Dios estaba ocupado. Usías había terminado, por lo menos su reinado, pero el reinado de Dios no había terminado. La voz de Usías estaba en silencio, pero le estaba diciendo Dios a Isaías, mi voz se escucha fuerte y clara. Dios no aplacó los temores de Isaías haciendo desaparecer el problema, sino revelando su poder y su presencia. Y eso es lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. A pesar de que a veces sientes la inconsistencia, la ingratitud, el desdén, la ansiedad de no poder manejar tu enfermedad, tu salud, mejor dicho, tu finanza, tus hijos, tu cónyuge, y dices, siento que la vida se me fue de control. Tengas 30, 40, o 70 o 16 años, dice, no tengo mi vida controlada. Y eso produce una ansiedad. Pero la misma palabra que Dios le dio a Isaías te la doy a ti. Dios dice, yo estoy en el trono, aunque tú no lo estés, yo sigo estando en un trono más alto. Mi trono no está vacío. Yo no dejo de contemplar tus días hasta el fin de los tiempos. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo cree. ¿Lo crees de verdad? ¿Cuántos creen de que Dios sigue estando en el trono? Díganme, amén. Dios sigue estando ahí. Él no se ha movido. Dios todavía sigue estando al mando. Y cuando los ángeles gritan o exclaman delante de Isaías, la gloria de Dios llena toda la tierra, pudo haber dicho, la gloria de Dios llena Judá, el trono de Usías. No, toda la tierra. Dios tiene un control absoluto. ¿Cómo te va a dejar a la vera del camino? ¿Cómo te va a dejar perdido? ¿Cómo crees que el Señor no le importa lo que vas a pasar en la sala de cuidados intensivos, lo que estás pasando? ¿Cómo se te ocurriría pensar que Él no sabe de qué cosas tenéis necesidad? Si aún nuestros cabellos están contados, si no cae un pajarito del cielo sin que Él lo sepa, ¿de verdad pensaste que Él te olvidó? ¿De verdad pensaste en algún momento que Dios estaba tan ocupado con hombres muy famosos que no le importaba lo que te pasara? Él estuvo allí cuando estuviste triste. Él estuvo allí cuando perdiste las fuerzas, cuando decías no puedo más, aun cuando dejaste de orar. Aun cuando te apartaste del Señor diciendo no puedo más, el Señor te siguió amando y te dijo, aunque no me ores, aunque no me hables y aunque estés enojado conmigo, nada hará que te ame un poco menos de lo que te estoy amando. Te amo, dice el Señor. ¿Están recibiendo la palabra, sí o no?
Dios sigue estando al control. Ahora, al cierre del libro de Génesis, Dios escoge un pueblo pequeño e insignificante, Israel, para transformarlo como una gran enseñanza a las naciones. Dios escoge un pequeño pueblo. Él quería levantar un pueblo para que fuera un testimonio vivo a los paganos de las otras ciudades, a los paganos que no tenían a este Dios. Y como Dios quería dar ese testimonio, lleva al pueblo de Israel a un lugar donde tenían fuera de control todo. Los israelitas, aunque eran esclavos, podían cosechar, labrar la tierra. Para los egipcios, claro, pero podían ver que tenían algo bajo control, como los pilotos aéreos, un acelerador. Ahora los lleva al desierto y no pueden sembrar ni cosechar nada en lo desértico del páramo desolador de la nada. No tienen control de nada. No podían controlar el destino, no tenían brújula. No tenían GPS. Yo sé que aquí hay algunos adictos al GPS que no van ni al mercado sin GPS. Vieron que cuando uno pone el GPS dice, uy, en 42 minutos llego. Ahí, y Moisés, me parece que esa duna ya la vi. Ese médano no lo pasamos hace 30 años atrás. No estaremos dando vuelta en círculo. Dios me dijo que sigamos y si estoy siguiendo a este loco y no llegamos a ninguna parte. Control de nada. ¿Por qué Dios haría una cosa así? ¿Qué quería mostrarle Dios al resto de los pueblos? Le quería mostrar al resto de los pueblos que tenían dioses de madera, dioses de yeso, dioses que tenían ojos y no veían, boca y no hablaban, orejas y no oían. Les quería demostrar a todos los pueblos de que Él era un Dios que podía mantener día a día a sus hijos si confiaban en Él, porque Él no era de madera, porque Él tenía ojos y ve, oídos y oye, boca y habla. Él solo sabía el camino. Por esa razón Israel siempre se metía en situaciones que no podían controlar. Enfrentaban tribulaciones que no podían entender. Él los puso en esas crisis para que al final del desierto entendieran, dependemos de Dios. ¿Cuántos años te hacen falta para entender algo tan sencillo? Dependes de Dios todos los días de tu vida. Dependes de Dios, dependes de Dios. No hay nada que puedas hacer. Dependes de Él. Sale el pueblo de Israel, Dios endurece el corazón del faraón y los salen a perseguir. ¿Por qué no los deja en paz? ¿Por qué Dios dice, bueno, pobrecito, estos israelitas ya pasaron bastante, que se vayan en paz? No, viene detrás, los carros de faraón detrás de Israel. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran tener el control de nada. Delante el mar, detrás los enemigos. ¿Has estado así alguna vez? Yo sí. Acá deuda, y allá un acreedor y allá collection. Así, rodeado. Porque somos seres humanos adictos al control. Y yo he visto gente no confiar totalmente en Dios porque todavía tienen la esperanza en un abogado, o en un contador, o en un notario, o en un compadre, en el peor de los casos, que me dijo que haga tal cosa. Y mientras que tengas un hilito de confianza en algo, Dios no te va a libertar ni a sacar de la crisis, porque Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios puede usar los médicos para que te curen. Dios puede utilizar lo natural, porque su propia creación Él la usa para sacarte de una crisis. Siempre y cuando tu confianza esté en Dios, no en el contador, no en tu esposo, no en tu suegra, no en el capitalista, no en el prestamista. Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Así que capaz o quizás hayas pasado noches al lado de un hijo enfermo, o tengas que pelear contra los vientos de la escasez, o luchas por mantener a la familia unida, o la compañía a flote, y a veces te sientes tentado a oprimir el botón, no de los misiles nucleares, pero sí del control. Quieres controlar. Te sale la gana de saber que todo lo que ocurre en tu casa o en tu compañía o en tu iglesia lo tienes que saber, y si no lo sabes te pones mal. Y hay un montón de cosas que no vas a saber. No puedes controlar qué dice la gente de ti. Vaya que yo lo tuve que aprender con sangre. No se puede controlar. Cuando quieres controlar, produces estallidos de ira, palabras hirientes. Generamos olas de destrucción
Y quien le da el control a Dios por lo general es alguien calmado. Tus familiares toman nota porque nos miran, ¿eh? Tus compañeros de trabajo se benefician de tu calma. El que le cede el control a Dios piensa con claridad. Es el ejecutivo que le dice a sus empleados: vamos a estar bien. Es un tiempo difícil de recesión, pero vamos a salir de esta. Es una mamá que no grita en casa como histérica, o un papá que no tira sus frustraciones contra sus hijos. Es un papá y una mamá que dice: pórtense bien, muchachos, sé que estamos mal, pero vamos a salir de esta porque en Dios hemos confiado, y desde que toda nuestra casa sirve a Jehová, Él está al control de todo. Hoy no hay para postre, no importa. Hoy no hay para que tengamos soda en la mesa, no importa. Hoy vamos a tomar agua, vamos a salir de esto. Hay que aprovechar estos tiempos de escasez para saber que nuestra felicidad depende de Dios, no de lo que no tenemos. Nos agarra una desesperación cuando el celular no enciende o cuando no tenemos batería. Yo he visto gente literalmente desencajada por perder la batería, porque la batería del celular se le está agotando. No es adicto a la tecnología, adicto al control. De repente hay algo que no puede controlar y es la señal o la batería, y se desesperó. Y alguien tiene que oír esta palabra, no solo tus hijos. No estés pensando qué bien que le vendría a mi hijo esto. Esto es para ti también. Hay algo que tienes que decir: voy a perder el control, no importa, todo va a estar bien. Todo va a estar tranquilo. Yo celebro las damas aquí que son adictas a la limpieza. Qué lindo. Esas casas que uno entra al baño y huele a pino. Y tú dices: esta gente acá no hace heces, hace eucaliptos. Porque todo huele a pino, hace pino silvestre. Y el piso encerado. Yo tenía una tía así, que entraba y tenías que ponerte unos patines. Y andabas ahí con los felpuditos así por toda la casa. La vajilla, una vajilla tenía para ocasiones especiales, nunca la vi las ocasiones especiales, y después unos platos para que no se rompieran, no había manchitas en la casa, una casa pulcra, pero la tía después se enfermó y nadie la iba a visitar y se sintió tan sola y siempre decía: yo tenía que haber dejado que los chicos jugaran más. Yo no tenía que haber cuidado tanto el piso encerado. ¿De qué me sirve ahora si lo estoy perdiendo todo, si me estoy muriendo? ¿De qué me sirve tanto andar con el desodorante de ambiente corriendo atrás de todo el mundo si a partir de ahora estoy sola con los 4 baños que tengo acá? Entonces yo creo que hay momentos en que nosotros podemos tener el control de algunas cosas y después tenemos que tomarnos la vida, entiéndame lo que trato de decir, de un modo más calmado. Woody Allen decía: no te tomes la vida tan en serio porque no conozco a nadie que salió vivo de ella. Entonces quiere tomarte las cosas con calma y llevarle a Jesús el control. Voy a terminar con esto. La palabra dice que Jesús está predicando en un monte y se sienta con sus discípulos. Se acerca la Pascua y cuando alza los ojos ve 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y los discípulos, cuando se hace el mediodía, les dice: ¿por qué no los mandas a las aldeas y que compren algo de comer? Los discípulos no llaman maestro a Jesús. Es una de las pocas ocasiones que no lo llaman maestro. Yo creo que porque lo están subestimando. Ya habían visto a Jesús resucitar a muertos, habían visto a Jesús sanar leprosos, lo habían visto calmar la tempestad, pero aquí le dicen: ¿por qué no despides a la gente? No le vienen y le dicen: maestro, ¿qué podemos hacer? No le presentan una sugerencia, le dicen lo que tienen que hacer. Jesús, control. Jesús, esto es lo que tienes que hacer. ¿Has orado alguna vez así, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer? Señor, haz lo que tú quieras, pero dámelo que tenga plata, que tenga 44 años, que luzca de 30, que tenga auto, que no tenga madre, basta de suegras. ¿Por qué le dices a Dios lo que tiene Él que darte? ¿Por qué, si oras a Dios, si le pides a Dios, por qué no confías en Él? ¿Por qué no dices: Señor, yo dejo el control a tus pies? Aquí le están diciendo: quiero que despidas a la gente para que busque comida, porque esto se va a hacer un motín, la gente hambrienta. Y yo sé que aquí no estás renegando con 5.000 barrigas hambrientas, pero a lo mejor estás haciendo frente al plazo de una semana que te dio el banco, a un ser querido que necesita sanidad, a un hijo que le están haciendo bullying en la escuela. Estás haciéndole frente a un cónyuge irritable.
Por un lado tienes un problema y por otro lado una cantidad limitada de paciencia, sabiduría, energía y tiempo. Y te das cuenta que el problema es más grande que la energía, el tiempo, la sabiduría y la paciencia que tienes. Tú tienes suficiente de esas cosas para llenar un dedal y lo que tienes que llenar es un barril. Y entonces automáticamente pierdes el control. Dices, a ver cuánto tengo en el banco, $220. A ver cuánto son las deudas, 1.500. ¿Qué haces? No te alcanza ni para un mínimo pago. ¿Qué haces? Cuando tú dices, pero yo ya puse todo lo que puedo hacer, trabajé, salí, pedí prestado y no puedo pagar, ¿qué haces? Lo que hicieron los discípulos aún conociendo al Señor. Maestro, yo te digo lo que tienes que hacer. Y no tienes que decirle al maestro, hay que agradar a Dios. Empezamos frenéticamente a decir, tengo que ganarme que Dios me ame. Es una búsqueda de amor, una constante necesidad de ganarnos el amor de Dios. De decir, tengo que hacer cosas para que Dios se agrade de mí. Hagamos un pequeño test esta mañana. ¿Sospechas en algún rincón de tu mente que si sirves más a Dios, que si diezmas más, que si te congregas más, ayunas más, Dios te amará más? Hay momentos que dices algo como, bueno, sé que soy un pecador, pero sirvo mucho en la iglesia, me pasé el domingo entero dentro de ese edificio. ¿Y sientes que de eso de alguna manera te acerca más a Dios? Si en algún momento sospechaste que estás más cerca de ir al cielo porque sirves más, entonces no has comprendido el Evangelio. No puedes reemplazar el servicio por el Dios del servicio, que es lo que muchas veces hemos hecho. Yo por años tenía miedo de encontrarme con la peor persona que jamás conocí, o sea, yo. Yo le tenía pánico a Dante. Todavía le sigo teniendo pánico a Dante. No me gusta lo que encuentro cuando excavo íntimamente en mi arqueología personal. Y por muchos años traté de no estar a solas conmigo, no tener que arreglar ciertas cuentas con Dios, no verme desnudo ante Él. ¿Y qué creen que hice? Mi personalidad no es de quedarme quieto, así que me puse a servir e hice todo lo que pude y más. Y al principio, cuando era jovencito, cargué instrumento, limpié el templo, limpié los baños, después dirigí los coros, más tarde aprendí a predicar y luego me abrí paso en el camino de los predicadores para terminar el día agotado y ni siquiera tener tiempo para orar. Pero de alguna forma decir, Señor, lo estoy compensando, me amas por lo que hago. Y me olvidé de la relación, me olvidé del Dios al que yo decía servir. Siempre estamos pensando que la verdadera libertad va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Y los pastores nos ponen esas cargas. Si tú oras, si tú ayunas. Y nosotros tratamos y nunca llegamos, y es frustrante. Porque cuando ponemos nuestra fe en servir a Dios y no en el Dios que servimos, es un error sutil pero fatal. Y el servir a Dios puede transformarse en un ídolo que Dios detesta. Dios no quiere que le sirvas si no tienes el tiempo para conocer al Dios que dice servir. Le ha pasado a predicadores, le ha pasado a médicos. ¿Has visto alguna vez algún médico al que no le interesan los pacientes? Yo sí. Y dije, o pensé, ¿en qué momento de la vida este fue un muchacho que fue al high school, a la universidad, luego siguió una carrera de medicina? Estoy seguro que en un momento dijo, quiero ayudar a la gente, quiero estar con los pacientes. ¿En qué momento de la vida amó más el diploma de médico y las tarjetas de su escritorio de negocios que los pacientes que lo motivaron a estudiar? ¿Has visto a gente que maneja aviones, que pilotea aviones? ¿Has visto ingenieros, arquitectos que hacen la tarea con desdén? Y la pregunta es, ¿en qué momento el diploma, el doctorado o lo que están haciendo es más importante que aquello que los motivó a estudiar? No creerán la cantidad de predicadores que cometen esa falacia. Yo lo he hecho por un gran tiempo. Yo era el dueño de un huerto que le daba de comer a todo el mundo y yo me estaba muriendo de hambre. Por años yo leí la Biblia profesionalmente en lugar de devocionalmente. Y me encerraba horas con la Biblia. Técnicamente era un hombre espiritual. Pero mi oración era, Señor, ¿qué le dirás a la gente? ¿Qué quieres que le diga? Rara vez le decía, ¿qué quieres decirme a mí? Y entonces en un momento cuando uno deja de amar a Dios y empieza a amar servir a Dios,
Uno cree que está en el mismo negocio, pero no es el mismo negocio. Nos equivocamos diametralmente de dirección. No lo hacemos por maldad, sino decimos, es que yo estoy seguro que si hago tal cosa, Dios me va a amar. Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro y señaló esa falacia en Marta, porque Marta era la típica mujer que tenía hormigas en el corazón. Y ella dijo, está el Señor en casa. Y tengo que sacar la olla de teflón donde no se pegan los fideos, y tengo que hacer tortillas de harina. Ay, no compré tortillas de maíz porque las tortillas de harina le caen mal al Señor porque tienen gluten. Ay, no me... Y empieza a trabajar. La hermana María dice, ¿de verdad? El que acomodó el cosmos en su lugar y el que alineó las montañas está en casa. Yo no voy a desperdiciar este tiempo con unas mugrosas ollas. Y se sienta a los pies del maestro a contemplar. María quiere estar. Marta quiere servir. Yo siempre me he parecido más a Marta. Y tú también, aunque me mires con cara de hipócrita degollado. Siempre nos familiarizamos más con Marta. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y otros dicen, pocos como María, dicen, no, yo quiero contemplarle. Porque aparentemente Marta está tratando de encontrar su identidad haciendo para el Señor, mientras que María simplemente encuentra su identidad estando con el Señor. ¿Qué trato de decir? Que para el Señor es más importante tu caminata un lunes muy temprano, un lunes por la tarde al terminar tu jornada, que lo que hagas todo el día el domingo en el templo. Dios dice, no me interesa que seas ujier y estés en 5 servicios si no tienes un momento para estar conmigo. Dios prima la relación y nosotros siempre primamos como Marta el hacer cosas. Marta mira con desdén a su hermana vaga, tirada ahí, diciendo, ay, la señorita acostada, señor. Y yo trabajando como una esclava. Y luego Marta siente la amarga sensación de los que solo sirven. Cuando el Señor se va, se da cuenta de que pudo, como su hermana, haber aprovechado contemplar esos ojos, esas manos que por ahora no están horadadas. Sin embargo, se pierde la mayor experiencia de su vida por estar sirviendo, y temo que muchos de nosotros al final de la vida diremos, me perdí estar con el Señor. ¿Pero cómo si eras pastor? Me perdí la comunión con Él. Pero si vivías dentro de la iglesia. ¿Qué nos pasó? Otra vez la celeridad, hay que agradarle a Dios. Y yo voy a decirte algo que puede sonarte infantil, pero ojalá no te lo olvides nunca. Y lo ates a tu cuello y lo escribas en las tablas de tu corazón. No hay nada que puedas hacer, nada, para que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos de lo que te ama. Él te ama tal y como eres, te ama tal y como eres. No te lo olvides, hazte ese favor. ¡Aleluya! Ahora, caemos muy fácilmente en ese modo de pensar donde el ritual es más importante que la relación. Ahí es cuando subimos a una cinta espiritual y corremos y corremos. Y mientras más corremos, más exhaustos y frustrados estamos. Si eres de los que dice, yo tengo que estar haciendo algo porque si no me siento vacío, deberías preguntarte por qué estás vacío. Saben, yo no soy de aquellos que pueden quedarse quietos, pero siempre me pregunto por qué evito estar quieto. La mayoría de las veces porque no me gustaré lo que encuentre cuando hago una excavación íntima en mí. Me cuesta comprender que lo que tú haces con Jesús siempre es más importante que lo que haces por Él. Lo diré otra vez. Lo que yo hago con Jesús es más importante que lo que yo hago por Él. Pero la religión te dice, no, tú tienes ahora que vivir exhausto, cansado, haciendo cosas, porque eso agrada a Dios, que llegues a los pies de la cama y digas, ay, no puedo más de los callos. Y el Señor dice, pero no has dedicado un momento para verme. Es el esposo diciendo, ok, has hecho una comida riquísima, pero no tienes tiempo de estar románticamente conmigo. Es como las madres que dicen, me mato cocinando y amasando toda la mañana para que estos desgraciados coman en 2 minutos y se vayan a ver televisión. Y me quedo con las ollas sucias. ¿Has dicho eso alguna vez o solo fue mi mamá la endemoniada? Si me dejas darte un consejo que mi mamá nunca quiso escucharme, de tanto en tanto pide una pizza. De tanto en tanto coman hamburguesas o que se hagan lo que sea recalentado. Y ese tiempo disfrútalo con tus hijos, ve tú también la movie.
Y vas a ver que ellos lo agradecerán. La comida elaborada desde la mañana es buena, pero si todos los días mamá vive en la cocina, un día agradeceremos por la mano de mamá, pero no sabremos más cómo late su corazón. Si pasa con una madre, tal vez lo puedas superar, pero no si pasa con el Señor. Y en un momento de la vida tú sabes tanto de servir a Dios que podrías dar cátedra del servicio, de la mayordomía, pero mi pregunta es, ¿te has relacionado más con Él? Tú dices, ¿y por qué tendemos a hacer eso? Porque la religión siempre añade, siempre. La religión dice, ok, Cristo vino, murió por nuestros pecados y ya está. Es demasiado simple. No podemos edificar una iglesia sobre eso. No podemos armar una denominación con algo tan simple. Tenemos que ponerles curso, discipulado, célula, que la gente se congregue, que se bautice, etcétera, etcétera, etcétera. Y le agregamos cosas. ¿Cree que nosotros somos así? No, ya en las Escrituras los judíos eran así. Un día el evangelio empieza a llegar a los gentiles. Y se reúnen los muchachos y dicen, nos enteramos que los gentiles, o sea, vendrían a ser los hispanos, los chinitos, están recibiendo a Cristo y los tipos no están circuncidados. Moisés nos enseñó a estar circuncidados. Así que habría que hacer circuncisión para todo el mundo. Pablo y Bernabé dicen, no muchachos, Cristo vino y dijo que lo único que lo salva a todo el mundo, judíos y gentiles, es la sangre de Él. Sí, está bien, suena lindo, lo creemos. Agreguémosle la circuncisión, nunca viene mal. Pongamos unos agujeros con unas tijeritas en la puerta. ¿Qué estaban haciendo? Tratar de añadir. Dice que hubo una contienda, no pequeña. Hicieron subir a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y a los ancianos para tratar esto en una reunión de comité. No puede ser la salvación tan sencilla. Hay que agregarle algo a la ecuación. Está bien, Jesús más circuncisión. Eso suena bien. Es un poco de gracia y un poco de ley. Lo seguimos haciendo. Los pastores tenemos esa costumbre maldita, porque no es bendita. Bueno, ok, eres salvo, pero te tienes que congregar. Eres salvo, pero tienes que tener una célula. Eres salvo, pero tienes que tener tus 12. Eres salvo, pero tienes que diezmar. Eres salvo, pero si no, no irás al cielo. Tú dices, ¿me estás diciendo que no necesito congregarme para ser salvo? No. Y si te estás congregando porque si no vienes crees que vas al infierno, pierdes tu tiempo. Tú vienes aquí y debes venir por amor, para adorarle, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es para ti. No para ser salvo. Tú no necesitas agregarle nada a la salvación, pero siempre le estamos agregando algo. Tienes que pertenecer, tienes que tomar la Santa Cena. Y hay docenas y docenas de cosas intentando llenar ese hueco, ese espacio en blanco, y cada vez que lo hacemos mezclamos ley con gracia. Entonces sería yo un embustero si te dijera, si te dejas de congregar pierdes la salvación. No la pierdes. Claro, perderás crecimiento, perderás madurez, seguramente ignorarás muchos principios. Yo soy un enseñador de principios bíblicos, pero yo no puedo agregar nada a la salvación. Pero los pastores nos encanta tener cierto control y decirle a la gente, bueno, sí, la sangre fue suficiente, ese fue el primer pago de Cristo, pero tú te harás cargo del resto de las cuotas. Y entonces nos cargan con las cuotas de la salvación. ¿Ha agradado a Dios esta semana? No, mire mucho Netflix. ¿De verdad que no agradó al Señor? Hoy hice algo que no le agrada. Y es la propia iglesia de Cristo que separa a Cristo de sus seguidores. Se reúne el comité ahí en Jerusalén. Estaba la secta de los fariseos que habían creído y dice, es necesario que se circunciden. Y había mucha discusión. Entonces se levanta Pedro y dice, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios eligió a los gentiles para que oyesen por mi boca. Yo fui el que les prediqué el evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el mismo Espíritu Santo que a ustedes y a nosotros, y no hizo ninguna diferencia, ni entre ellos ni entre nosotros. Es la misma fe. Yo digo, es increíble, es magnífico lo que dice Pedro. No hay diferencia. ¿Quién hace la diferencia entonces? La religión. La religión complica el mensaje, divide a la gente. Pedro termina enojado y dice, pero dejen de ponerle más carga a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar.
No sean hipócritas, si no, ustedes no son tan santos como para dársela de santo. Solamente se la dan de santo porque están en enlace o están en una plataforma. Pero luchan con los mismos pecados que la gente. No se vengan a elevar la barda porque creen que eso agrada a Dios. Todos somos gente rota. Este es el hospital del alma y necesitamos la misma gracia de siempre. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ahora, Jesús nunca dijo que no pudieras tener tus preferencias religiosas. Hay de los que dicen, a mí me gusta una iglesia con campanario y con himnos tradicionales. Con unas hermanas que pasan con el bastón y hacen, y la última nota ya se van con el Señor. Bueno, pero si te gusta, está bien. Otro dice, no, a mí me gusta lo moderno. Una vez alguien me dijo, a mí me gusta la música, la iglesia con humo, con luces, el pastor con los pantalones rotos, chupines así, Dios la bendiga, adorarle al flaco Jesús. Bueno, si te gusta, está bien. Pero de tu preferencia, no hagas una doctrina. No permitas que esas preferencias y tradiciones se conviertan en leyes que otras personas están obligadas a obedecer para poder seguir a Cristo. Ahí nace la confusión. Ahí. Cuando nos tomamos de algo y decimos, no, es que esto es lo que le agrada a Dios, y lo trazamos como si fuera un dogma. Y empezamos a decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Creemos que los gustos nuestros pasan a ser los gustos de Dios. Y un día empezamos a defender las vacas sagradas. Y no sabemos por qué. Y como dije hace 2 domingos, cuando aprendemos el cómo y olvidamos el por qué, estamos defendiendo una bobería. Y por las boberías nos sentimos cargados, decimos, yo sé que no estoy agradando a Dios. ¿Quién te dijo que tienes que agradar a Dios? ¿Quién te dijo que el Señor perdonó tus pecados porque, bueno, no le quedaba otra, quiso arreglar el despadre que hizo el papá y te vino a perdonar y ahora hay que ganarse al Dios malhumorado? ¿Quién te mostró ese evangelio? Tú puedes tener tus preferencias, pero cuando tus preferencias pasan a ser ley, lo que haces es estrechar las puertas de la gracia para que otros no entren. Los médicos dicen eso, dicen algo como, cuando yo estudiaba medicina, los exámenes eran difíciles y por eso éramos un cuerpo de élite. Ahora los exámenes son fáciles y cualquiera es médico. No deberían dejar entrar a tanta gentuza. Uno dice, wow, qué feo que diga algo así, pero así hacemos los cristianos. El día que entramos por las puertas de la gracia, no podemos creer que dejen entrar a gente como nosotros. Y cuando estamos de las puertas de adentro, decimos, no dejes que entre alguien como yo. Y empezamos a administrar la gracia. Mire, mis primeras dosis con la ley, aún estando en época de la gracia, yo conté algo de esto, fue durante una vigilia cuando yo era adolescente. Un predicador vino al campamento en Buenos Aires y empezó a predicar las 5 abominaciones que te alejan de Dios. Y tomó 10 minutos por cada abominación. 50 minutos de abominaciones. No recuerdo el mensaje medular, pero sí los puntos que tocó y recuerdo las 5 abominaciones. Dijo, no fumes, muchacho, no digas malas palabras, no tomes alcohol, no tengas sexo y no juegues naipes. Nunca entendí lo de los naipes, pero ahí estaba entre las abominaciones. 50 minutos de culpa y dijo, quien haya cometido una de esas abominaciones, pase al altar. De las 5 yo había cometido 4. No te voy a decir cuál porque no te interesa. Y al cabo no me estoy confesando contigo, estoy haciendo catarsis nada más. De las 5 yo había cometido 4. Y pasé con la culpa, dije, a ver si Cristo viene y me voy con las 4 abominaciones, pero ¿saben qué es lo que yo sentía? No tenía ganas de seguir a Cristo, arrepentirme. Yo tenía ganas que termine el campamento para ir a estrenar la 5ª abominación que todavía no había hecho. Porque lo que hizo aquel predicador no fue enfocarme en Cristo, sino la modificación de mi conducta.
Cuando un pastor tiene esa mala orientación en su mensaje, los jóvenes van creciendo y se van de la iglesia porque sienten que la iglesia es un chaleco de fuerza psicológico que le dice: no toques, no mires, no observes, no pienses, no te imagines, no suspires. Y no estoy diciendo que esto sea una apología para pecar. Bueno, tengamos libertinaje. No. Digo que toda aquella regla que se pone como tal siempre seremos propensos a romperla. Porque no estamos entendiendo por qué hay que cumplir esa ley. Entonces un día aparece Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo, hombre intachable si lo hay, el fariseo, el religioso más honrado, más ecuánime, más impoluto de la ciudad. Y un día, cuando estaba mirando sus diplomas, cuando estaba contemplando lo que había logrado, se toma un viaje ministerial a Damasco, se le aparece de frente Jesús, presumo que le pega un trancazo, lo baja del caballo y Pablo queda ciego, mínimo 3 días. Y por primera vez Pablo ya no puede ver sus diplomas, ni lo que ganó, ni lo que hizo, ni su background. Por primera vez Pablo enfrentará lo que yo no quería enfrentar, al estar ciego, tener que mirar para adentro. Y no le gusta lo que ve. Cuando Pablo está ciego, lo que ve no le gustó, encontró un tirano de mente estrecha. Ahí fue cuando Pablo entendió el significado de la gracia, cuando la gracia alcanzó a Pablo, o Pablo alcanzó la gracia, no sé cuál fue el orden, pero no fue hasta que se encontró consigo mismo. Un día Pablo se da cuenta de lo que es y llega a una conclusión. ¿Qué creen que fue la conclusión a la que arribó Pablo? Vamos a ponernos en tiempo y espacio. Descubre que él es miserable, que todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel, que la doble ciudadanía, que la teología, no le sirve de nada. Y entonces llega a una conclusión magnífica. Dijo Pablo: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Diga conmigo: ninguna. No hay carga, no tienes que estar tratándole de agradar a Dios. No debes nada. No debes nada en lo moral, en lo espiritual. Ahora se pone interesante la cosa. ¿Por qué no debemos nada? Quiero que comprendamos bien esto de que cuando dice que usa la metáfora del Señor que envía los pecados al fondo de la mar, no significa que de tanto en tanto el pecado podría reflotar conforme te portes mal. Como dijo alguien alguna vez, el Señor tira los pecados en el fondo de la mar, pero algunos cristianos saben bucear. Entonces quiero que entendamos esto. Van a aprender a Jesús. Recuerden el episodio donde ya Cristo va camino a la cruz. El único y con corazón de hispano ahí que dice: algo tengo que hacer, es Pedro. Pedro tiene el instinto de desenvainar una espada y cortarle la oreja a un servidor, a un mayordomo, a un asistente de un sacerdote. Se llamaba Malco el muchacho. Le corta la oreja. Dice Pedro: yo me moriré, pero les corto la oreja o lo que se me acerque a cualquiera. Jesús dice: ay, no, así no es, Pedro, alcánzame esa oreja, más alcánzame la oreja. Y Jesús le coloca la oreja al muchacho otra vez. Pero no se pierdan esto. En términos de legalidad, se llama contaminar la escena del crimen. Por ejemplo, hay un asesinato o te llevas a alguien por delante en el peor de los infortunios en el tránsito y te dicen: no toques nada, no toques ni siquiera a la víctima, no la muevas. Primero, porque podría haber una contusión mortal. Segundo, porque si se trata de un atentado, contaminas la escena del crimen. Debieron haberlo visto en televisión. Puede haber rastros de cabellos del asesino, puede haber algo que identifique el ADN del agresor. Así que te dicen: por favor, no toquen. Por eso encintan todo con algo que dice FBI, porque alguien tiene que ver cada huella digital. Si contaminas la escena del crimen, podrías hacer que el culpable se vaya, que nunca lo descubran. Imaginen que a la escena del crimen llega algunas como ustedes que son histéricas de la limpieza. Ay, tuve que limpiar todo, me llenan de muertos toda la mañana, tuve que limpiar. ¿Qué hizo, señora? Limpié todo, lleno de sangre, de huellas digitales, toda la mañana, echando alcohol.
Jesús contamina la escena del crimen. O en otras palabras, borra la evidencia. Le coloca la oreja a Malco. Malco busca y ni sangre tiene. Porque cuando Cristo opera no deja ni siquiera cicatriz. Imaginen que Malco no lo perdona que le haya cortado la oreja. Se la repuso, pero él dice, a este tipo lo voy a volver loco. Y lo demanda. Y llega Pedro para predicar ya unos meses después, lleno del Espíritu Santo. Y le dicen, Señor, hay una orden de arresto en su contra por intento de asesinato contra el señor Malco. Así que lo llevan a una corte. Está Malco ahí, dice, él me cortó la oreja. El juez dice, a ver, muéstrame la oreja. No hay cicatrices, perdón, no hay evidencia, no hay condenación alguna para usted. Sin evidencia no hay condenación. Sin evidencia no hay condenación. Quiero que entiendas que arrancas el 2019 sin evidencias en tu contra. Estás completamente perdonado. ¡Aleluya! No hay evidencia. Ahora, las Escrituras mencionan 70 funciones diferentes del Espíritu Santo. He escuchado a pocos predicadores hablar del Espíritu Santo como recordador divino. El Espíritu Santo y Satanás solo comparten un oficio: recordar. Ambos te hacen recordar por motivos diferentes. Ambos te hacen recordar cosas diferentes. El Espíritu Santo hace de recordador divino, Satanás hace de recordador maligno. Pero cada mañana que te levantas escucharás al uno o al otro. El enemigo quiere que te olvides lo que justamente Dios quiere que recuerdes. Y el enemigo quiere que recuerdes justamente lo que Dios quiere que olvides. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ojalá esto se te metiera en lo más profundo de tu ser. El enemigo recordará lo que Dios quiere que olvides. Y el enemigo querrá que olvides lo que Dios quiere que recuerdes. O sea, las evidencias en tu contra están borradas, porque el Espíritu Santo causa un arrepentimiento genuino, se borran. Sin embargo, el diablo las anota en alguna parte para recordarte que eres miserable y entonces la vida cristiana se te haga pesada. Ok, Jesús te salvó, sí, entiendo. Pero la fregaste después del bautismo. Este año no fue el mejor para ti. Estoy seguro que eres parte de los que el Señor quería salvar, pero uy, esa cabecita que no para. Ay, esos ojos vagabundos. Esos pensamientos impuros. Yo creo que Dios se está tratando contigo, estás abarrotando tu línea de crédito. Y ahí es cuando empieza la lucha. Las evidencias estaban borradas. No es el Espíritu Santo el que te las está haciendo recordar, es el enemigo. Cuando Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y luego la escena ocurre. Prenden a Jesús, alguien dice, ese hombre estaba con Jesús. Pedro niega a Jesús una vez, 2 veces, le dicen, tú estabas con él. Él dice, no, yo no estaba con él. Y el gallo hace... Y esa banda sonora galloteteril se implanta en las neuronas de Pedro. Y yo digo, cada vez que Pedro luego oía el gallo, ¿le traería a su memoria la metida de pata? El enemigo con forma de gallo, cada vez que se abre los dientes, ¿qué? Tu abuela. Porque hay sonidos, aromas que nos rememoran a la infancia. El otro día iba por un mall y sentí que alguien pasó por al lado, un caballero, e identifiqué el Old Spice. Y recordé las afeitadas del viejo, que colocaba el espejito en un árbol porque decía, no hay mejor cosa que afeitarse a la luz del sol porque uno se ve bien. Y con una navaja así, como quien va a matar a los enemigos, hacía... Eso era macho, ¿no? De tanto en tanto salpicaba un poquito de sangre así. Parecía una película de Tarantino. Aprenda, mijo. Papel higiénico. Eso era macho. Papel higiénico en la cara.
y el Old Spice. ¡Ah! Que parecía que le ardía. Pero el viejo se la aguantaba porque la lagrimita le caía hasta acá. Y hoy siento el Old Spice y me recuerda a papá. Así que no dudo que ese reflejo condicionado estuviese en Pedro. ¿Qué? Y no dudo que hayas tenido una banda de gallos siendo la cortina de sonido de tu vida, siendo lo que identifica tu biografía durante el año que se fue. No dudo que hayas dejado muchas cosas atrás en el servicio pasado, pero esos gallos se te hayan ingeniado para quedarse en tu bolsa. Y de tanto en tanto asoma el gallo y hace ¿qué? ¡Hipócrita pecador! ¡Mal pensado! ¡Mentiroso! ¡Hablaste mal del pastor! ¡Ah! ¿Y qué hace Jesús? Jesús resucita, va a buscar a Pedro. Por cada traición le hace una pregunta. 3 veces lo traicionó, 3 veces le pregunta si lo ama. Luego no habla de la deuda, no habla del pecado, no le dice tienes que arrepentirte porque lo hiciste, me fallaste, quiero escucharlo de ti, confiésalo, repite conmigo, anótate, bautízate, búscate una célula, te veré cómo creces. No, lo comisiona. Y dice la Biblia, lo comisiona al despuntar el alba. O sea que el Señor elige quirúrgicamente una mañana para comisionarlo, al despuntar el alba. Juan 21:4. Porque la historia es esta. ¿Me amas? Señor, te quiero tanto. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Ay, Señor, sí. Apacientas mis corderos. ¿Qué? A esa hora cantan los gallos. Lo que el Señor estaba haciendo es, cada vez que oiga el gallo, no quitar el gallo de ti, cada vez que lo oiga no será para que recuerdes tu culpa, sino de que mi misericordia, mi gracia te dice, no hay condenación para ti, estás libre. Voy a terminar con esto, miren, pasan 30 años más o menos, 30 años del gran fracaso de Pedro, de ese fracaso que lo hubiesen echado de cualquiera de nuestras iglesias. Traicionó a Jesús y se viene a congregar como si nada el señorito. 30 años después, ¿saben lo que escribe el apóstol Pedro? Dice, hermanos, esfuércense por aquel que los eligió y no caerán jamás. Se les abrirán las puertas del reino. Por eso yo siempre les recordaré esta historia, para que se afiancen en lo que tienen, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:10, 2 de Pedro 1:10. Yo considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras que vivan este cuerpo, porque sé que algún día tengo que dejarlo, pero me esforzaré con empeño para que después de mi partida ustedes recuerden lo que el Señor nos ha enseñado. Y luego dirá, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Recuérdalo, no te lo olvides. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Eres perdonado. Dios no borra tu nombre del libro de la vida y lo vuelve a escribir conforme el desfasaje hormonal que tengas esa mañana, conforme las metidas de pata que tengas o dejes de tener. Dios te ama así como eres. Y cuando murió en la cruz sabía los pecados que habías hecho, los que vas a hacer y lo que estás haciendo ahora. Él te conoce. Dios nos regale, queridos, autenticidad. Porque por mucho que intentes simular, Él te conoce. Entonces no le tengas miedo a lo que sientes, a lo que te pasa. Dile, Señor, este soy. Prueba de ser honesto. Ya no te pido que seas honesto conmigo, con los pastores, pero por Dios, no puedes mentirle a aquel que te diseñó. No puedes tratar de timar al manual del fabricante. Tú eres lo que eres, pecador, gente rota, estás en reparación. Y la mayoría estamos igual. Estamos llenos de problemas, nada más que la pregunta es, ¿qué es lo que recuerdas? Las evidencias en tu contra han sido borradas. Las de esta mañana han sido borradas. Las de anoche han sido borradas. Y el Espíritu Santo se parará cada mañana en tu vida a recordarte que eres especial tesoro, linaje escogido por Dios,
Y el enemigo se parará cada mañana a decirte, no te lo creas, tú tienes que hacer algo para tratar de agradarle a ese Dios que tiene ganas de fulminarte. No veas a Dios como alguien que te quiere matar y un Cristo que se interpone diciendo, no, mira mis manos, yo morí por él. Y el Señor dice, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar cuando no esté mi hijo acá. No funciona así. De tal manera Dios te amó antes de mandar a su hijo. Te amó, por eso mandó a su hijo. ¿Están conmigo, sí o no? Miren, mi mamá partió a la presencia del Señor hace 2 años. En mayo serán 2 años y ella desbordaba alegría. Era una mujer muy culta. No porque se lo había ganado con instrucción, sino con lectura. Devoraba todo lo que existía para leer. Bibliotecas enteras se los había leído todos. Había leído ficción, ensayos, geografía. Mi mamá le hacía crucigramas del mundo. Le traíamos crucigramas de España, de otras partes del mundo, y sabía los ríos que corrían, los ríos que cruzaban el Nilo, los afluentes. La mujer más culta, la persona más culta que yo jamás haya conocido. Con un lenguaje muy fluido. Podía hablar de cualquier cosa. Nada en profundidad, pero como el hijo, picoteaba de todo. Ella te hablaba de economía mundial. Hoy sabría lo que es el presidente Maduro, los cambios climáticos, si la región gira para la izquierda, qué pasa con el rey de España. Ella sabría todo. La mujer más informada que yo conocí. Y un día llega el Alzheimer. Y se desconecta de la lectura. Y luego se desconecta de el hombre con el cual vivió 50 años. Y luego de sus hijos. Por fortuna a mí me congeló a los 7 años de edad. Siempre decía, y Dantecito fue al colegio. Hace frío. Dantecito ya tenía 40 y tanto y ella me seguía viendo como alguien de 7. Fueron los pequeños momentos en que me recordaba. Luego, los últimos meses, el último año, ya no recordaba a nadie. Pero no sé cómo lo hizo la vieja. Logró ocultarle algo al Alzheimer. Se las ingenió para en los lugares más recónditos de su corazón ocultar algunos himnos que el Alzheimer no pudo llegar. Hablo de una mujer que perdió todo contacto con la realidad, no podía platicar de nada, no podía reconocer a sus hijos, pero de alguna forma logró ocultar un himno en las profundidades de su alma. Y la mujer que no podía recordar ninguna otra cosa logró llenar su corazón con una verdad eterna en las letras de un himno. ¿Sabés quién soy?, le decía a mi papá. ¿Tenés hijos, Nelly? ¿No te acordás de tus hijos? Y entonces papá probaba con junto a la cruz, tu Jesús murió. Y ella hacía junto a la cruz, tu salud me dio. Y los enfermeros se asomaban y veían a los 2 viejos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. De esa canción, ¿sí te acordás? ¿Sabés que sos Nelly? No. ¿Pero de la canción te acordás? Sí. A su nombre, gloria. ¿Qué había hecho la vieja? Nunca escuchó este sermón, pero se las arregló para que las bandas de los gallos se callaran y logró que el recordador divino implantara un chip con un himno que ella pudiera despedirse en sus últimas horas. Ya mis maldades Él perdonó. Y se aseguró el Espíritu Santo que el himno tuviera algo de gracia y que la gloria se la llevara al dador de ella. A su nombre, gloria. Te pregunto, ¿no tendrás algún himno escondido que en el peor de los fracasos te haga recordar de que Cristo murió por ti? En ese himno no estará la letra. In the depths of night
stars, lost in the glow of the cosmic bars. Echoes of the nebula, whispers in the dark. Our souls entwined, we spark, we arc. Of night we dance with the stars, lost in the glow of the cosmic bars. Echoes of the nebula, whispers in the dark. Our souls entwined, we spark, we arc. Through the void we glide, in the spaces between the tides. Melodies of the unknown, in the shadows we've grown. Beneath the satellites we roam free, in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one, in the twilight of the sun. Through the void we glide, in the spaces between the tides. Melodies of the unknown, in the shadows we've grown. The satellites, we roam free in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one, in the twilight of the sun. With the void we glide, in the spaces between the tides. Melodies of the unknown, in the shadows we grow. Beneath the satellites we roam free, in the shadows of the galaxy. Electric hearts we beat as one, in the twilight of the sun.